¿Y cómo están ustedes? Estoy muy agradecido. Nuevamente estamos en este lugar y cada noche también nosotros compartimos la palabra de Dios. Es un gran privilegio estar juntos con los hermanos y juntos con los siervos de Dios. Esta noche, Primera San Juan, capítulo 3, el versículo 1 adelante, vamos a ver. Si tiene la Biblia, podría abrir la palabra de Dios, por favor. Voy a leer. Primera San Juan, capítulo 3, el versículo 1 adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, y en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no se arrepiente, y mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos arrepiente, y confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son y agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto es, sabemos que Él permanece en nosotros,
por el Espíritu que nos ha dado. Hasta el versículo 24. Buenas noches, y hermanos, hermanas. Y estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. Me siento muy honrado de estar ante la iglesia. En este mundo hay muchas bendiciones, pero una bendición más grande que nosotros podemos estar en la iglesia es un honor más grande. A través de la palabra de Dios nosotros podemos también compartir juntos. Es un gran honor. Por eso estoy muy agradecido. La iglesia, los siervos me han dado esa oportunidad compartir juntos. Esta noche no solamente los hermanos de los Estados Unidos, también todos los hermanos de Perú, también a través de Facebook, y están participando, diferentes países, todos estamos juntos. Hay un científico, se llama James Simpson. Él descubrió las propiedades anestesia del cloroformo. Él es profesor, él era científico, pero después de descubrir esas propiedades de cloroformo como el material de anestesia, imagínese si usted recibiera la operación sin anestesia, ¿qué pasaría entonces su dolor durante la operación? Él le ofrecía ese beneficio a la humanidad. Cuando él era un hombre mayor, sus alumnos se le acercaban: profesor, durante su vida usted ha logrado gran obra. ¿Usted cómo descubrió sobre las propiedades de este material de cloroformo? Y él le decía: no, yo tengo otro más grande. ¡Wow! ¿Así es? ¿Hay otro más? Sí. No solamente yo descubrí las propiedades de material de anestesia, algo más. ¿Qué, Señor? ¿Qué usted descubrió más grande? ¿Qué yo descubrí? Primero, yo nací en este mundo como descendiente de Adán. Yo nací como el enemigo de Dios. Segundo, a través de mi condición, yo tenía que ir al infierno. Por eso Dios envió su Hijo único morir por mí. Él me salvó, Él me justificó, Él me santificó, Él me perfeccionó. Yo descubrí, y esa verdad, para mí un descubrimiento más grande, yo conocí a Cristo. De vez en cuando yo recuerdo el testimonio de Él. Llega mucho en mi corazón. Mientras vivamos en este mundo, un descubrimiento más grande que es, un encuentro más grande que es, primero conocer mi origen, luego conocer también el amor de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida. Esta noche también, algunos hermanos, hermanas, están muy preocupados, angustiados, están pasando algún momento muy difícil. Por favor, abre su corazón. Adentro del corazón de usted también tendrá ese descubrimiento muy grande en su vida personal. Y anoche nosotros compartimos San Juan capítulo 2, porque personalmente me gusta mucho San Juan. Y siempre así lleva también Primera San Juan juntos. San Juan nos enseña: ¿tú me crees? Primera San Juan nos enseña: tú me conoces, tú me permaneces y tú me amas. Porque 4 palabras está bien grabado en el corazón del apóstol Juan. Realmente él no podía olvidar
y el amor de Cristo en su vida, el amor del Señor, cómo lo cambiaba. Por eso esta noche, una vez más, yo quisiera compartir sobre la enseñanza Primera San Juan. Y anoche no podía tocar todo ese tema. Capítulo 2. Vamos a ver un momento. Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 18. Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 18. Hijitos, ya es último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino y el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, apóstol Juan también está mencionando quién es anticristo. Niega Padre Celestial, niega nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo como nuestro Salvador. Obviamente, nosotros hablamos desde el principio, gnósticos. Ellos engañaban con su falsa enseñanza a los cristianos, a las iglesias. Por eso apóstol Juan y está peleando, está luchando. Eso no es la verdad. Así ustedes hablan, siempre dice, yo tengo la comunión con Dios, yo ando bajo la luz, yo tengo la verdad. Pero a través de su enseñanza, ellos ¿qué hicieron? Rechazaban a los hermanos, condenaban a los hermanos y separaban la iglesia, dividían la iglesia. Por eso apóstol Juan está diciendo, si usted tiene la verdad, jamás puede actuar en esa forma. Porque no solamente teoría, ¿no? Está hablando sobre la vida. Ahora aquí dice, ¿quién es anticristo? Niega Padre Celestial, niega nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo. Porque siempre ellos piensan, el material es malo, el espíritu es bueno. Siempre ellos separaban. Además, cuando ellos subían, y al grado de su conocimiento especial entre ellos, ellos dicen, ya somos espirituales. ¿Por qué? La carne, espíritu está separado. Con esa equivocación y confusiones, ellos mienten, ellos roban, ellos adulteran. Pero ellos dicen, yo no mentía, yo no adulteraba. Entonces, ¿quién mentía? ¿Quién adulteraba? Mi carne, pero mi espíritu es puro. Y entonces, ahora apóstol Juan, ¿de qué está hablando ahora? ¿Usted de qué está hablando? Por eso usted sí mismo está diciendo mentirosos, falsos. Así está peleando y luchando. Por eso muy importante, hermanos, permanecer mi corazón con la palabra de Dios. Permanecer mi corazón con la cobertura de la iglesia. Permanecer con el siervo, permanecer con mis hermanos. Por eso aquí, primera San Juan, capítulo 2, el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Había un grupo, entre comillas, hermanos, aparentemente participaban, caminaban, pero no permanecían. Sí, ellos estaban juntos, aparentemente estaban caminando, pero desde su corazón no tenía fe en la sangre de Cristo. Al final, ellos salieron.
Por eso muy importante en nuestra vida de creencia permanecer. A través de la iglesia, Dios nos ha enseñado nada bueno en mí, realmente, nada bueno en mí. Es una enseñanza maravillosa, muy, muy grande. Hermano, ¿quién se queda en la iglesia? ¿Quién puede permanecer en la iglesia? Una persona profundamente que se reconoce, nada bueno en mí. Había un ministro. Durante su pastoreo, algún momento él pasaba bien, pero algún momento pasaba muy difícil. Por medio de su dificultad personal, él tenía que retirarse, porque él tenía un conflicto de su corazón. Se retiró del ministerio, él comenzó a trabajar como trabajo particular. Y luego, lamentablemente, su esposa falleció por la enfermedad. Su esposa y dejó 3 hijos de niños y adolescentes. Cuando él vivía junto con su esposa, tal vez no valoraba, no tenía tantos. Pero cuando su esposa falleció, él se daba cuenta, cada rato, él tenía que preparar, ¿cierto? Para los hijos, preparar la comida, lavar la ropa. Alguna noche está sentado desde su sofá, estaba coseando pantalones. Y los hijos que dicen, papá, qué comida tan fea. Ay, papá, eso es difícil comer. Antes él, cuando vivía con su esposa, no valoraba, ¿no?, su esposa. Porque cuando se despertaba, se había preparado la comida. Cuando regresaba a la casa estaba bien limpio, todo estaba organizado. Pero cuando su esposa partió de este mundo, y él se daba cuenta, Dios mío, ¿por qué yo no valoro tanto tiempo? Por eso él se levantaba madrugada, porque para preparar el desayuno, aunque sus hijos no le gustaron mucho, pero tenía que preparar. Luego lavar la ropa, hasta preparando almuerzo para los hijos. Cuando regresaban, limpiaba la casa, preparando otro. Cada noche, antes de dormir, él estaba llorando. Mi amor, perdóname, porque yo no valoraba mucho su vida. Él estaba pasando un momento muy difícil. Él tenía un amigo. Él es pastor de nuestra misión. Una noche su amigo se le acercaba. Hermano, ¿por qué tú vives así? Yo he escuchado, tú estás pasando muy difícil. Mira, hermano, un mini apartamento en nuestra iglesia hay. ¿Por qué? Porque no va a vivir con nosotros. No solo por usted, por sus hijos. Algo yo quisiera colaborarle, ayudarle a algo. Al principio, ¿no? No, qué pena, ¿cómo puede? No, todavía se siente apenado, no hagan en eso. Su amigo le pedía, ¿no?, que se mudara. Al final, y la familia se mudó, humildemente está viviendo, obviamente mucho mejor el ambiente porque ya algunas hermanas de la iglesia le ayudaban la comida, ¿cierto? Y hay varias cosas, él había recibido mucho apoyo. Un día, el pastor, su amigo, cuando fui a la iglesia central de nuestra misión, con el pastor Pac, algún momento él le testificaba. Pastor, mi amigo está conmigo. ¿Usted recuerda, fulano? Claro que sí. ¿Cómo está? Él estaba pasando difícil, por eso yo estoy colaborando. Ay, hermano, dígale a él.
nuestra iglesia hay un apartamento. Yo quiero invitarle que él venga aquí para vivir con nosotros, si él me acepta. Ah, creo que sí, pastor. Él fue. Él le comentó. Ah, sí, pastor, todavía me recuerde. Claro que sí. Él quiere que venga, viva aquí juntos. Él primero visitó la oficina del pastor, conversaba con él y estaba muy agradecido. Un día con toda su familia, con mucho agradecimiento, se mudó al departamento donde está la iglesia central. Después de pasar un tiempo estaba tan agradecido, estaba tan contento. Pero cuando él pasaba el tiempo y él se daba cuenta, yo soy hombre tan perverso, yo soy tan malo. Ah, realmente así la iglesia realmente trabaja, dedica para nosotros. Ah, yo soy tan malo. Un día, una noche, él fue a la oficina del pastor. Pastor, quiero tener una comunión. Hermano, siéntese. ¿Qué le puedo ayudar? Pastor, yo creo que yo tengo que retirarme del departamento. Uy, ¿qué pasó? ¿Algo se siente incómodo? No, al contrario. Me siento demasiado bien. Me siento demasiado agradecido. Por eso yo tengo que irme de aquí. ¿Cómo? Pastor, yo soy tan perverso, malo. Yo no abría mi corazón. Yo soy hombre malo. Por eso no puedo dañar la iglesia. Me siento muy avergonzado. Yo tengo que salir aquí. De repente el pastor Pac estaba mirándolo con ojo grande así. Cuando el pastor miraba ojo grande, cuando el pastor nos mira con ojo grande, sus ojos pareciera como ojo del tigre, ay Dios. Entonces, cuando el pastor estaba mirando ojo grande, él se asustó. Hermano, ¿usted se cree que verdaderamente usted malvado? ¿Verdaderamente usted perverso? Sí, pastor, soy perverso. La iglesia tiene este corazón. La iglesia, mi pastor, cómo me ama, cómo me aprecia, pero cómo yo tenía en duda la desconfianza en la iglesia, en el siervo. No soy hombre perverso, por eso no debo estar aquí, yo tengo que ir. De repente el pastor le decía, hermano, usted puede quedarse aquí. ¿Ah, sí? Pero pastor, yo soy perverso. ¿Por qué? Yo soy más perverso que usted. Nosotros somos todos perversos. Por eso entre nosotros necesitamos la gracia de Dios. Solamente apoyemos en Cristo. Apoyemos en la sangre de Cristo. Cuando yo escuchaba un día el testimonio del pastor, de alguien, ¿no? Había ido a la oficina, le comentaba su corazón. Él me comentaba su corazón. Tocaba mucho mi corazón. Porque antes yo pensaba, yo era bueno. O yo quería ser bueno. Siempre yo quería tener un buen corazón. Aunque no tenía fe en Dios, yo quería ser buen corazón. Pero la palabra de Dios me ha enseñado, Daniel, nada bueno en tu corazón. Mientras yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo me ha hablado. Yo soy una mujer samaritana. Yo soy un hombre enfermo por 38 años. Yo soy una mujer adúltera. La palabra de Dios me ha hablado. Yo soy un hijo pródigo. Cada vez cuando yo escucho la palabra de la iglesia, Señor, soy hijo pródigo. ¿A quién voy a condenar? Soy hijo pródigo. Yo soy una mujer adúltera. ¿A quién voy a murmurar? Porque soy una mujer adúltera.
Yo soy una persona perdido delante de Dios. Solamente por la gracia de Dios, aquí estoy. ¿A quién voy a hablar? Desde algún momento desapareció los nombres de las personas de mi labio. Comenzó a desaparecer fulano, menguano y tal cosa. Luego el amor de Cristo estaba llenando en nuestro corazón. Hermanos, ¿quién pueden permanecer en Cristo Jesús? ¿Quién puede permanecer en la iglesia? Una persona profundamente que se reconoce, Señor, nada bueno en mí. Yo no creo en mi punto de vista. Yo creo solamente la palabra de Cristo. Esto es el secreto de permanecer en Cristo, permanecer en la iglesia. A veces yo escucho algunas murmuraciones. A veces alguna persona también me habla. El Espíritu Santo me habla, Daniel. Fulano menguano te habla 10 cosas, pero yo te conozco tu maldad 5,000. Por eso para mí no hay ningún problema. ¿Por qué? Yo te amo. Por eso yo estoy muy agradecido. Sí, Señor. Yo no puedo presentarme nada delante de Dios. No por mí, solamente por la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, esta noche usted también está seguro. Nada bueno en mí, Señor. Nada bueno en mí. Sí, profundamente que usted reconoce nada bueno en mí, cuando usted se encuentra su familia, usted va a orar. Cuando usted se encuentra el esposo, madrugada usted se levanta. En la madrugada busca un espacio, orar. Ten compasión por mí. Ten compasión por mi marido. Profundamente nosotros sabemos, mi grito no se cambia a nadie. Mis palabras no puede cambiar nadie. Solamente el amor del Señor. El amor de Cristo puede cambiar. Por eso nosotros estamos muy agradecidos. Acabamos de leer este versículo 19, saliendo de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Cuando yo recuerdo en esa palabra, realmente, ¿quién podría permanecer? Profundamente, Señor, nada bueno en mí. Solo por la gracia de Dios, aquí estoy. Ahora, primera San Juan capítulo 2, el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ponga atención, alguna persona se confunde. Mira, aquí dice ya, yo tengo la unción de Dios. Yo no necesito recibir nada de la enseñanza. Ahora, aquí no está hablando singular, está hablando plurales. Aquí, oiga bien. Por eso no sean engañados por Satanás. Alguna persona, mira aquí el versículo, si tú tienes unción de Dios, tú no necesitas recibir ninguna la enseñanza de nadie, de ninguna manera. Es una mala interpretación. Aquí, ¿cómo habla? Ustedes. Está hablando la iglesia. El apóstol Juan
si ustedes tienen la verdad, no necesita otra enseñanza. Cristo mora en nosotros. La sangre de Cristo está con nosotros. Él es nuestro único Salvador. Él es nuestro realmente abogado. Ahora, este mensaje está hablando para que los hermanos en la iglesia primitiva no sean engañados por Satanás. Por eso aquí, ya, la iglesia hoy en día, ¿qué necesita? El evangelio. Hermanos, cuando apóstol Juan escribió esa carta, la iglesia primitiva en el último tiempo de siglo I tenía una dificultad. Muchos cristianos habían perdido el valor del evangelio. Cuando había perdido el valor y la pasión por las almas, cuando había perdido esa emoción y el agradecimiento del evangelio, muchas filosofías, muchas enseñanzas del mundo comenzó a ingresar al mundo, a la iglesia. Yo estoy muy agradecido por nuestra iglesia. Cuando yo escucho el sermón del pastor, cada domingo comparte el evangelio. Hermano, el evangelio no es una moda. El evangelio es la fuente de nuestra vida. A través del evangelio nos ofrece el gozo de la salvación, vivir por la fe. Adentro del evangelio hay todos. Hoy en día el problema de nosotros comenzó a alejar del evangelio. Comenzó a menospreciar la salvación tan grande en nuestra vida. Por eso la iglesia nos ha enseñado: tú tienes hambre, anuncia el evangelio. Tú estás enfermo, anuncia el evangelio. Tú estás pasando muy difícil, anuncia el evangelio. Ay, yo tengo ese problema, ¿cómo yo voy a anunciar el evangelio? Mientras usted anunciando el evangelio, adentro de su corazón estará lleno de la justicia de Dios. La justicia de Dios le va a traer la sensibilidad, le va a traer la motivación, le va a traer el ánimo para marchar y caminar por la fe delante de Dios. Por eso muy importante. Al contrario, Satanás, ¿cómo trabaja hoy en día? Los hermanos que no anuncian el evangelio. Muchos temas, ¿cierto? Trabajo, ganancia, hay muchos temas. Anunciar el evangelio, no tengo tiempo, no tengo mucho conocimiento, yo quiero dejar un lado. No. Aunque usted tiene dificultad, defectos, por favor, anuncia el evangelio. No necesita inventar las cosas. Usted escucha la palabra del pastor el domingo, el miércoles, y ustedes anotan esto, comparte con sus compañeros, con su familia. Así exactamente el Espíritu Santo puede trabajar. Por eso, apóstol Juan estaba luchando. No menosprecie el evangelio. No menosprecie Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. Ahora, aquí, capítulo 3, el versículo 1. Primera San Juan, capítulo 3, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, apóstol Juan está mencionando como una declaración muy grande: somos hijos de Dios. Hermano, es un gran privilegio. Usted es hijo de Dios.
¿Qué le parece si usted, hijo del presidente, cómo se sentiría? Si usted es hija del gobernador, usted es hijo del alcalde mayor. Imagínense, somos hijos de Dios. Es un gran privilegio. Hijos de Dios. Ahora, apóstol Juan, con todo su corazón, somos hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo estamos pasando en Cristo Jesús? No es hijo de Dios, empleado de Dios. Estamos pasando en Cristo Jesús, empleado de Dios. Aunque recibimos la salvación, no hay libertad en nosotros. Cuando yo hago algo, ya me trae paz, tranquilidad. No por la sangre de Cristo, por mi obra. Un día, una hermana y me mandó un mensaje. Pastor, ¿cómo está? Yo creo que usted está muy enojado conmigo. Y yo le respondí, ay, hermana, ¿por qué piensa que yo estoy enojado? Aquel día, el domingo, yo lo saludé, pero usted ni siquiera me volteaba, no me miraba y se fue. Por eso, pastor está enojado conmigo. Cada domingo yo pienso, ojalá que yo tuviera como 5 cabezas, 1, 2, 3, 4, 5, todo, hola, 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 para saludar. Yo le decía, hermana, aquel día yo tuve que correr porque a veces el domingo algunos miembros de la iglesia vienen solo domingo. Por eso para atender, para saludar. Tal vez si usted así y se siente muy mal, yo quiero disculpar. Pero yo no tengo ninguna así como o contra de usted, jamás. Estoy muy agradecido. Satanás nos engaña. Hermanos, porque nosotros no tenemos libertad, no es libertinaje, libertad en Cristo. ¿Dónde está nuestro enfoque? Mi obra. Recibimos la salvación por la gracia de Dios. Pero mientras caminamos en Cristo, porque no tenemos la libertad. ¿Por qué? Mi corazón se convirtió como empleado de Dios. Imagínense, a veces en mi casa mi esposa trabaja desde mañana, no desde mañana, desde madrugada, hasta tarde, ya 10 de la noche, limpiando, organizando. Y yo le pedía, por favor que descanse, déjenos en paz para dormir, porque necesitamos trabajar mañana también. No, todavía falta, nada más, apenas a las 10 de la noche tengo que terminar. No, ya descanse, vamos a dormir, vamos a descansar. ¿Qué le parece si una persona trabaja como una señora, como trabaja en nuestro hogar por hora, así como cobra? Si una persona trabaja en nuestro hogar, si trabajara diariamente 8 horas, entonces, ¿qué pensaría? Ay, ya ahora, ¿cuándo va a llegar? Ya 4 de la tarde, ya. Media hora antes, ¿no? Está sentado tomando cafecito. ¿Cuándo va a cumplir 4 de la tarde? ¿Cuál es la diferencia? Mi esposa 10 de la noche todavía está limpiando, moviendo muebles. Por favor, ya descansamos. ¿Por qué? Por el amor. Ella nunca cobra, al contrario, ella no está. Pero una persona trabaja en nuestro hogar, contrato, ¿cierto? Por un contrato. No, ya, todavía 3 de la tarde. Ay, 3:30, ya media hora me voy a regresar. Hay una gran diferencia. La palabra de Dios nos habla. Somos hijos de Dios. Apóstol Juan, cuando escribía en eso, él, adentro de su corazón, somos hijos de Dios.
Nuestro Padre está dispuesto para ayudarnos. Por eso aquí, el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo estoy muy agradecido por esta palabra, porque el hijo pródigo, cuando él malgastaba, todavía él se sentía avergonzado. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy a regresar a mi casa? Pero cuando él llegó a un punto, ahora me voy a morir de hambre, ya no me importa la vergüenza. Todavía cuando él se sentía, la vergüenza todavía faltaba. Cuando llegaba al fondo, ahora ya a punto de morirme, ya él no se sentía, ¿no? La vergüenza, se levantaba y él comenzó a caminar. Pero él, ¿cómo está pensando? Cuando yo voy a la casa de mi padre voy a decir, yo no soy hijo, qué vergüenza, yo soy tu empleado. Cuando él se presentó, cuando él le comentaba a su padre, y entonces el padre, ¿qué le decía? Ni siquiera le respondía. ¿Cómo malgastaba? Yo sabía tú iba a fracasar. Ve cómo anda tan sucio. ¿Cómo está? Ya antes de entrar a la casa, tú tienes que ya quitar tu zapato. ¿Tú no tienes fiebre ni tos? Ok, ya entra. El padre ni siquiera así. Imagino, ¿no? Agarraba su cabeza. Papá. El que le decía, tráeme mejor vestido para mi hijo. Mejor. Él quería hablar. Yo gastaba yo. Tráeme mejor zapato para él. Tráeme lo mejor anillo para él. El papá ni siquiera le respondía, ni siquiera le hablaba. No, tráeme lo mejor vestido para él. Esta noche también, usted es hijo de Dios. Amén. Si usted es hijo de Dios, Dios había preparado mejor para usted. No mire a sí mismo. Nuestro problema, siempre miramos a nosotros mismos. Ay, ¿cómo me siento en esta semana? ¿Cómo me actúo? Ya, yo actúo muy fiel. Ay, sí, Dios me aceptaría muy bien. No, en esta semana, ¿cómo yo actuaba muy mal? ¿Cómo esta semana, cómo me desviaba? Esta semana, cómo yo pasaba el tiempo. Ay, Dios no me va a aceptar. Una pregunta. Cuando una persona no vive conforme la palabra de Dios, al día siguiente el oxígeno no llega a usted. Una persona no vive conforme la palabra de Dios, al día siguiente no llega el sol a usted. Llega. La gracia de Dios así es. La gracia de Dios no depende de usted. No estoy diciendo que usted haga lo que le da la gana. Al contrario, quiero que usted conozca el amor del Señor. Mucha gente, porque no recibe la salvación, mucha gente siempre piensa que soy pecador. ¿Por qué piensa en esa forma? No importa la obra de Cristo, no importa la sangre de Cristo. Mucha gente se enfoca cómo yo actúo, o cómo me siento, cómo yo veo, cómo yo escucho, cómo yo entiendo. Por eso la gente siempre piensa, soy pecadora. Pero Cristo murió por usted. Amén, pero soy pecadora. Porque habla, en vez de la sangre de Cristo, en vez de fijar sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, la gente mira a sí mismo. Por eso Satanás, ¿cómo nos engaña? Mira tu vida. Mira tu actitud, mira tu comportamiento,
mira tu hogar, mira tu hijo, mira tu vida, mira tu trabajo, mira así. Por eso Dios no te ayuda. Ay, cierto, Dios no me ayuda. Mira a mi hijo, mira a mi esposa, mira mi trabajo. Ay, mira lo que yo tengo. Ay, por eso no, Dios no me ayuda. No se han engañado por Satanás. La Biblia dice, somos hijos de Dios. Tiene, no tiene. La Biblia dice, usted es hijo de Dios. Ah, yo soy hijo de Dios. Yo tengo mi Padre Celestial. Él es mi Padre Celestial. Él me va a escuchar. Él me va a oír. Claro que sí. Por eso aquí, 1 San Juan capítulo 3, el versículo 21. Primero San Juan 3, el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo estoy muy agradecido. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Usted pide al Señor conforme el Evangelio, no conforme su deseo de la carne. Él va a responder. Un día, un niño se me acerca, pastor, dame un cuchillo. ¿Cómo yo podría entregar un cuchillo a un niño? Eso no le ayuda, le va a dañar. No puedo entregar un cuchillo. Pero cuando una señorita y me busca, pastor, yo necesito trabajar, ¿usted tiene algún cúter? Claro que sí, aquí está. Nuestro Señor Jesucristo, mucho más. Somos hijos de Dios. Si usted pide conforme la voluntad de Dios. Por eso muy importante, primero, si esto es la voluntad de Dios, sí, Él le va a responder. Por medio del testimonio de nuestro pastor, hemos escuchado la época 1970. Cada noche cuando él oraba junto con los miembros de la iglesia, en aquel momento una iglesia muy pequeños, fieles. Cada noche cuando él estaba orando en 1970, ¿no? En aquel momento, Señor, yo quiero enviar todos los hermanos, ministros a todo el mundo. Yo quiero predicar por canales. Quiero anunciar el evangelio por medio de televisión, por medio de editorial, libros. Yo quiero ayudar a los jóvenes niños. En aquel momento, ni siquiera pastor tenía suficiente su propio alimento. Pero ¿cómo podía predicar? Ni siquiera tenía su propio alimento. Pero después de pasar el tiempo, cuando él pedía conforme la palabra de Dios, hoy en día nosotros estamos trabajando más 100 países. Dios nos ha dado tantas cosas. Mira en los Estados Unidos, maravillosamente cómo Dios está trabajando grandemente. Hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos nuestro Padre Celestial. Si usted tiene la dificultad no por la situación. La dificultad verdadero, nosotros no creemos en Él. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a respondernos. Por eso una persona cree en Dios. Sí, Señor, yo necesito esto. Yo necesito esto para el evangelio. Claro que sí, Él le va a responder. Por eso aquí, 1 San Juan, capítulo 3, el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. Y el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy importante conocer la Biblia. Cuando una persona no conoce la Biblia, nuestro pensamiento gana a nosotros. Además, alguna persona a veces acabamos de leer, Primera de San Juan, capítulo 3, el versículo 4, 5, 6, 7, 8. Mira, ¿usted no practica el pecado? ¿Sí o no? Sí, entonces tú eres hijo del diablo. Tiene que comprender bien. Por eso nosotros necesitamos leer, escuchar, estudiar, escudriñar la palabra. ¿Por qué? Si usted conoce la palabra de Dios, eso es el poder. Yo quisiera explicarle a los hermanos, muy importante, el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, muy importante, ¿eh? Cuando una persona cree en el Evangelio, el Espíritu Santo nos trae la esperanza. Si usted tiene esa esperanza en su corazón, y esta esperanza nos trae como la fuerza. Por eso Satanás quiere arrancar esa esperanza de nosotros. Hoy en día algunos países están preparando, ¿no?, ya algún medicamento para curar el coronavirus. Algunos países y todavía no ha desarrollado completo, pero está buscando una manera y otra. Algunos grupos están practicando, alguien ya había recuperado de este coronavirus. Entonces, ellos y el laboratorio lo invitan y luego ellos sacan la sangre de ellos por medio de tratamiento de químico y luego ellos ya dan anticuerpo al paciente. Una persona estaba luchando contra coronavirus, pero cuando yo recibo anticuerpo de otra persona que se había enfermado, cuando yo recibía a mi cuerpo, mucho más rápido está recuperando. Ya está aprobando. ¿Qué quiero decir? Antes vivíamos conforme a mi propio corazón. Cuando llegaba la tentación, cuando llegaba la corriente del mundo, yo no tenía la fuerza para pelear. Pero cuando nosotros recibimos el perdón del pecado, el Espíritu Santo entró a mí. El Espíritu Santo se quedó con nosotros y nos ofrecía esta esperanza. Muy importante. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos motiva, nos anima. Sí, aunque yo tengo problema, pero Dios me ayuda, yo puedo pasar esa situación. Sí, aunque yo tengo esa dificultad, pero esta noche el Señor me ayuda. Claro que sí, yo puedo superar porque Dios está conmigo. Esto es anticuerpo por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Como esta época estamos pasando todo difícil. Imagínense, en los Estados Unidos difícil
y alrededor todo mucho más difícil. Pero nosotros podemos marchar y caminar cada día. ¿Por qué? Tenemos esta esperanza. La promesa de Dios, la esperanza de Dios en el corazón de nosotros también. Hermanos, hermanas, no miremos la situación, no miremos la circunstancia. Ahora nosotros estamos todo un momento poco difícil, un momento inseguro, pero con la promesa de Dios estamos seguros, todo va a pasar bien, pero es importante adentro del corazón que hay. Adentro de su corazón está lleno de dificultades, lleno de angustia. No, usted debe llenar su corazón esta esperanza. Sí, Señor, yo tengo la vida eterna. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo mi cobertura de la iglesia. Yo tengo mi siervo. Yo tengo mis hermanos. Gracias, tengo la dificultad, pero yo voy a pasar con Dios esa situación. Claro que sí, usted va a pasar. Usted va a pasar bien este momento. Luego usted aprovechará este tiempo, anunciar el evangelio. Nosotros estamos llamando a alguna familia, a algunos miembros de la iglesia, solamente por una llamada. Hola, ¿cómo está? Solamente poco de palabra, como la palabra del aliento, la palabra de la bendición. Alguien simplemente una llamada está llorando. Todos sentimos igual. No solamente usted, además nosotros tenemos este evangelio, esta esperanza en nosotros. Usted no está solo. Dios está con usted, la iglesia está con usted, el siervo está con usted, hermanos están junto con nosotros. Por eso nosotros tenemos esa esperanza de Dios. Aunque viene la aflicción, aunque viene tentación, esta esperanza rechaza todo. No, yo estoy feliz con Cristo. Estoy feliz con mi iglesia. No, yo voy a caminar. Aquí el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, la palabra de Dios, aquí el versículo, quería explicar una cosa. En aquel momento los gnósticos, ellos pecaban. Ellos pecaban, ellos adulteraban y luego ¿qué dicen? Ay, soy espiritual. Pero usted pecaba. Mi carne pecaba, mi espíritu no pecaba. Mi espíritu es espiritual. Por eso aquí está hablando. ¿De qué está hablando? Usted pecaba. Además, cada rato usted dice, yo ando ante Dios. Yo tengo la comunión. Por eso el apóstol Juan, aquí capítulo 3, el versículo 5, sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, no hay pecado en Él. Cristo murió por nosotros para quitar los pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Porque ahora apóstol Juan, como un tono poco fuerte está hablando. Realmente una persona conoce a Cristo, el amor de Cristo y la palabra de Cristo, la esperanza de Cristo no deja pecar. Usted dicen, yo conozco a Dios, soy muy espiritual, pero ¿cómo anda? Con los pecados, anda bajo la oscuridad. Ahora peor, está diciendo no es el pecado, totalmente está equivocado. Ese tono está hablando. Por eso aquí, el versículo 8, el que practica el pecado de él
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él está peleando contra un grupo que un religioso estaba equivocado. Realmente usted está diciendo, ya somos muy espiritual, ya no hay. Él está hablando. Ahora tu peca pertenece al diablo. Alguna persona agarra ese versículo, luego le aplica a los hermanos. Mira, usted me dice que ya no tiene pecado. Ya usted dice que ya Cristo limpió todos sus pecados. ¿Usted peca o no peca? Si yo peco, mira aquí la Biblia, entonces una persona peca, ya pertenece al diablo. Totalmente no comprende dónde, a qué forma tiene que aplicar. Este versículo está luchando apóstol Juan contra los gnósticos que tenían falsa doctrina. Está peleando contra ellos. Cuando nosotros no conocemos al fondo de esa carta, simplemente la gente solamente toma algunos versículos. Wow, entonces si yo peco, no es eso. En aquel momento los gnósticos, ellos querían, no, yo no pecaba, mi carne pecaba, pero mi corazón, mi espíritu no pecaba. ¿De qué está hablando? Si así tú hablas, usted pertenece al diablo. Dios no peca, pero el diablo peca. Ahora, como un apóstol, un hombre mayor con mucho amor, él está exhortando, él está hablando duro para ellos. Por eso aquí, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando nosotros leemos aquí, yo estoy muy agradecido delante del Señor. Realmente la característica del Espíritu Santo mora en nosotros. Una persona ya vive con el corazón de Cristo, ¿cómo puede pecar? Hermanos, hay unos puntos muy importantes. Yo quisiera buscar junto con ustedes. Por favor, vamos a buscar un versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, permanece para siempre. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Dios nos ha dado este simiente incorruptible en nuestro corazón, la palabra de Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora la palabra de Dios que dice, nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Hermanos, la salvación, la gente no piensa simplemente, Cristo llevó mi pecado. No es así. La salvación tan grande, nuestra salvación muy, muy grande, por medio de la palabra de Dios.
Luego Dios nos entregó la naturaleza divina. Esta noche usted está escuchando la palabra no por sus decisiones. Su decisión no puede estar ante la palabra de Dios. Pero después de haber entendido el Evangelio, esa naturaleza divina que está en nosotros, Dios nos ha dado esa oportunidad de participar. Por eso apóstol Juan nos enseña, mira, si tú recibes realmente el corazón de Cristo, ¿cómo puede pecar? Ahora el apóstol Juan está preguntando, ¿realmente adentro de su corazón está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo va a pecar? Está hablando en eso. Apóstol Juan no está diciendo, ya cuando una persona conoce a Cristo, ya no peca, ya no comete error. No está hablando en eso. Entonces, si una persona no comete ningún error, no comete ningún pecado, ¿para qué él necesita un abogado, nuestro Señor Jesucristo? Aquí está hablando, nosotros tenemos realmente el corazón de Cristo a través del Evangelio, ya tenemos. Ahora, regresamos. Primera San Juan. Primera San Juan, capítulo 3. El versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, el apóstol Juan, él es el profeta de amor. Según la historia de los judíos, mucha gente se le acercaba. Pastor Juan, necesito la comunión, cuénteme. Y luego está esperando. Ame a otro. Ay, Pastor Juan, no hay otra palabra, siempre esa. Sí, yo tengo otro. Cuénteme entonces, ¿qué otra palabra? Sí, yo tengo. Ame a otro. Adentro del amor hay todos. ¿Quién puede amar? ¿Quién había recibido este amor? Apóstol Juan había recibido tanto amor al lado del Señor Jesucristo. Hermanos, una persona en su corazón está lleno de amor de Cristo. ¿Cómo puede pecar? Nuestro pastor, ¿cuántas veces él ha compartido con nosotros una mujer adúltera? Aquel día ella escuchó, ni yo te condeno, no peques más. Ella debió haber sido apedreada, debió haber sido muerto una vez aquel día. Pero cuando ella escuchó la palabra, ni yo te condeno, no peques más. Y ella, ¿cómo le saludaría, cierto? Gracias, mi Señor. ¿Cierto? Porque ella debe haber sido muerto. Pero por la palabra del Señor, ni yo te condeno, no peques más. Si tú guardas este amor, tú no vas a pecar. Esto es. No por nuestras decisiones, no por mi esfuerzo. Por eso una persona sabia llena su corazón por el amor del Señor. Hermanos, como Cristo nos ama, como Cristo nos espera. Estoy muy agradecido en esta noche. A través de la palabra de Dios nos enseña, aquí para terminar, primera San Juan capítulo 3, el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Yo conocí nuestra iglesia desde 1985. Antes de entender el Evangelio, yo era un joven abandonado. Yo era un joven sin rumbo. Yo estaba muy desubicado en mi vida. Yo no encontraba ninguna respuesta en mi vida. Pero a través de la iglesia, Dios me ofreció el Evangelio. Después de conocer el pastor, me ha guiado hasta hoy. Yo vivo muy feliz en Perú. Alguien me pregunta, ¿cuál es tu nacionalidad? Yo le digo, soy peruano. ¿Ah, sí? ¿Por qué me mira así? ¿Usted cree que yo no soy peruano? No, nada más, nada más. Siempre le digo, yo soy peruano. Mi origen coreano, pero mi vida peruano. Así. Yo estoy muy feliz vivir en Perú. Dios me ha permitido, hermanos, tan hermoso, corazón tan abierto, muy amigable, corazón muy fiel con la iglesia. Para mí es un gran honor, gran privilegio estar en la iglesia aquí en Perú junto con los hermanos. Yo he recibido tanto amor con la iglesia, he recibido tanto amor con mi pastor, con su esposa, he recibido tanto apoyo con el pastor de Nueva York. Por eso, aquí estoy. Mucho apoyo de los pastores de los Estados Unidos. Realmente, yo no podía estar. En la época 2012, yo llegué a un límite. Hasta aquí, ya yo no puedo servir más. En aquel día, mi pastor, con todo su corazón humildad, me ayudaba. Daniel, ¿por qué tú no vas a descansar un momento, estudiar en Nueva York? Yo estuve 2 años estar en los Estados Unidos. Así descansaba. Dios me hablaba profundamente. ¿Dónde está mi casa? Iglesia. ¿Dónde están mis padres? Mis pastores. ¿Dónde están mis hermanos? Alrededor de mí. Yo tengo mucha deuda con los hermanos de los Estados Unidos. No por mí mismo, por la iglesia, por los siervos. Ahora, yo también vivo con otros miembros de la iglesia. No me esfuerzo a amar. Solamente yo había recibido tanto amor, lo que yo tengo, yo comparto. Tengo que compartir. Hermanos, el amor no por su esfuerzo. Si usted había recibido tanto amor, automáticamente usted va a amar. Usted va a compartir. Todos los días yo recuerdo siempre, Señor, nada bueno en mí. No voy a creer en mis pensamientos. Yo no voy a intentar hacer algo bien. Yo voy a hacer por la fe. No voy a ser engañado más. Lo que yo tengo, con eso yo apoyo en el Señor. Yo quiero hacer. Sale bien, sale mal, todo está en la mano tuya. Pero yo quiero avanzar. No quiero quedar lo que yo tengo. ¿Cierto? Usted también. No mire a sí mismo. Fije su mirada a su Señor. El Señor nos cuidará. El Señor nos protegerá. Yo estoy muy agradecido en esta noche. Compartimos hasta aquí. Voy a orar.